De Movimiento de Fe. Espero que en este día ustedes estén pasando un tiempo de paz, de esperanza. Les mandamos un saludo fraterno y deseamos de todo corazón que Dios esté bendiciendo sus hogares, bendiciendo sus familias. Y también mandamos un saludo muy, muy afectuoso a la Iglesia Movimiento de Fe, a Elienay, la Iglesia Elienay, a nuestro hermano Ezequiel Bustos, a su equipo pastoral, a su familia, a la Iglesia, deseando que Dios bendiga a través de esta iglesia, esta zona del Valle de México, a cada una de las iglesias en nuestra ciudad, en los estados, en el Estado de México, en el país, que Dios esté bendiciendo sus vidas, esté bendiciendo sus iglesias, esté bendiciendo el pueblo de Dios y en general que Dios esté bendiciendo a nuestro país. Dios ha extendido una palabra de bendición para nuestro país, así de que ninguno eh, estamos excluidos en esta bendición y es una palabra que se extiende a todo nuestro país, se extiende a todo el universo porque esa es la palabra de fe que hemos conocido, esta palabra de fe que hoy testificamos que Dios se dio a la humanidad, que entregó su vida por la humanidad y que hoy Dios tiene control absoluto de cada uno de sus hijos. Esa palabra de Juan 3:16 es una palabra viva y eficaz que dice que Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una palabra amplísima, amplísima como la omnipresencia, la omnisciencia, el poder omnipotente de nuestro Dios. Así de que hoy mandamos un saludo también, un abrazo fraterno a cada una de las familias que hoy están con el duelo de haber perdido a un familiar. Sabemos que hay una pérdida porque hay una separación, pero también sabemos que hay una ganancia en los cielos. Nuestra, el tiempo más importante quizá es cuando nos desarrollamos en nuestra vida física, en nuestra vida emocional, en nuestra vida intelectual, pero también la palabra de Dios nos dice que esa vida espiritual que abre ese espacio nos lleva a una eternidad. Esa eternidad es la que habla la palabra de Dios. Así de que yo quiero mandar un abrazo fraterno a cada familia que conocemos. Hay familia cercana, hace 8 días estábamos festejando el Día de las Madres y a veces tenemos a través de las noticias la información de personas eh, que están yendo a los hospitales o en sus hogares, algunos están partiendo a la presencia de Dios y duele. Hoy nosotros tenemos también experiencias cercanas en la comunidad donde vivimos, como también en nuestra familia. Hay personas, un tío que ha partido también a la presencia de Dios y desde aquí también enviamos un abrazo fraterno. Yo quiero a la familia, a la esposa de mi tío, a la esposa, eh, a sus hijos, a cada una de las familias que componen esta familia. Pero no es el único caso. Hoy sabemos que hay un registro de más de 5.000 personas y esas son 5.000 casos especiales. Y sabemos que Dios está con cada caso especial. Así de que invitamos a que confíen
sus vidas en el Dios Todopoderoso. Él tiene un propósito. A pesar de este momento difícil, Dios sigue siendo Dios. Yo quiero empezar esta lectura, este estudio, este mensaje, con la palabra de Dios en el capítulo 6 capítulo 5, versículos 1 al 6 del Evangelio de Mateo. El Señor dice de esta manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En este tiempo, hermanos, amigos, hay un tiempo donde esta palabra tiene una especial entendimiento, tiene un especial mensaje para cada uno de nosotros. Y nos dice que somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque no somos personas que no tenemos esperanza. Sabemos que vivimos momentos, este momento de la partida es un momento muy difícil, pero durante nuestra vida, estas personas, estas familias, los seres amados que han partido a la presencia de Dios, han vivido experiencias difíciles, han vivido circunstancias difíciles y sin embargo han pasado esas experiencias a un propósito. Esto nos dice que nuestro tiempo está en las manos de Dios. Nuestro tiempo de vida está en las manos de Dios. Por eso dice la palabra también que es importante reconciliarnos con nuestro Creador en vida. Es importante que en este tiempo nosotros podamos verdaderamente reconciliarnos con Dios. Dios no nos pide vidas perfectas, nos pide vidas entregadas, vidas que puedan reconocer que la bendición proviene de parte de Dios, que la bendición viene de su presencia, y dice la palabra de Dios también que su presencia está en todo lo creado, en el universo, en todos los componentes del universo, ahí está Dios. De tal manera pues de que tenemos una palabra segura, fiel y digna de ser creída, de ser obedecida también, porque la palabra de Dios nos llama a obedecer, nos llama a creer, nos llama a depender y nos llama a obedecer. Esa es la fe que hoy podemos compartir. Es una fe que no tiene precio económico, tiene un precio de fe. Y fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Así pues, mandamos un abrazo fraterno, fraterno de todo corazón para nuestros amigos, para familia, para las personas que no conocemos, pero compartimos ese dolor porque somos parte de una creación, somos parte de una comunidad y verdaderamente levantamos, hacemos oración, dice la palabra de Dios, que hagamos rogativas delante de Dios para que la misericordia de Dios se extienda a su pueblo. Esta Ciudad de México es pueblo de Dios. Nuestro país es pueblo de Dios. Nuestro continente, el universo, los continentes son pueblos de Dios y ahí habita la presencia de Dios. No es una situación solamente de esta zona, es una situación donde día a día se experimenta el dolor en las personas que están partiendo. Le damos gracias a Dios
porque así como hay experiencias difíciles, también hay una esperanza viva de que saldremos adelante, de que las autoridades están haciendo el mejor de sus esfuerzos. Creemos, confiamos que Dios se ha levantado a autoridades que tienen conciencia, que tienen vocación de justicia. Dice esta palabra en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es un tiempo donde estamos viendo nuevas oportunidades, estamos viendo nuevos procedimientos, estamos viendo nuevas actitudes, pero eso no es suficiente si nosotros como personas, como ciudadanos, no tomamos esa responsabilidad. Se trata, pues, de que vivamos esa regla de oro, que demos lo que queremos recibir, que seamos bienaventurados al dar, al compartir, al entregar quizá parte de esa comunidad que usted tiene para beneficio de otro, que veamos que el prójimo también tiene necesidad y tú eres esa persona, usted es esa persona que puede compartir ese apoyo, esa palabra, pero también ese presente, esa parte que sacia una necesidad también material. Así de que tenemos un llamado muy, muy importante para este tiempo. No perdamos la oportunidad de hacerlo. Ese es pues esta palabra y quiero enfocarme también después de dar este saludo, este abrazo fraterno, esta convicción de que Dios sacará adelante a nuestro país, sacará adelante a nuestras familias y que pasaremos de esa manera. Hace 8 días enfocábamos el mensaje en el libro de Génesis y tocábamos la vida de uno de los un miembro de las 12 tribus de Israel, de José. Veíamos su origen, veíamos cómo Dios pone un llamado, Dios establece un pacto que es eterno. Y ese pacto es eterno porque Dios se ha dado a sí mismo, lo hizo a través de la vida de Abraham en esta parte de la fe, lo llevó por caminos desconocidos, pero con su presencia a su lado, lo llevó por experiencias difíciles. Comentábamos pues esa fe que pudo nacer en un hombre para poder ver una generación en la gracia, en la promesa a través de su hijo Isaac, pero también reconoció la vida de su hijo Ismael. Así pues, en Isaac levanta nueva generación a través de la vida de Jacob, de Esaú. Y hay una experiencia especial en esta familia. Así pues, también levanta en Jacob a las 12 tribus y desde luego estamos reconociendo la presencia de las mujeres que estuvieron al lado de estos varones, sus esposas, personas que fueron especiales en este tiempo. En el caso de Abraham se reconoce de una manera más enfática la vida de Sara, en la vida de Isaac, Rebeca, en la vida de Jacob, Raquel. Y de esta manera pues también vemos cómo vienen esas 12 tribus, vemos esa experiencia de Jacob, donde de un momento a otro de la comodidad se vuelve a un tiempo de incertidumbre, a un tiempo donde hay que preservar la vida, quizá como en este tiempo
eh, se nos señala de que tengamos muchos cuidados, de que a través de ello tendremos éxito, pero también sabemos que quienes confiamos en Dios, además de obedecer a las autoridades civiles, sus consejos, sus recomendaciones, los sistemas de salud, a los médicos, que también enviamos un reconocimiento muy especial a los equipos médicos por todo el trabajo que están haciendo en este tiempo, que están arriesgando y nosotros creemos que están haciendo un trabajo extraordinario, que están poniendo su vida para salvar a otros. Reconocemos ese trabajo, no nos dejemos engañar de otras ideas, confiamos plenamente de que hay un corazón entregado, hay un espíritu, una vocación de servicio entregado al servicio de los otros. Esa es un llamado especial, es una oportunidad grandísima que hoy están viviendo estos médicos, quizá para reposicionarse en ese lugar que siempre han tenido y por las circunstancias a veces han perdido o nosotros hemos ayudado a que ellos pierdan parte de esa dignidad, de ese respeto que hoy verdaderamente se les reconoce. Reconocemos esa labor de todo el equipo médico, desde el trabajo más sencillo, más humilde, hasta el trabajo más excelente, de mayor eh, reconocimiento. Para todos ellos enviamos desde aquí una oración de fortaleza, una oración de poder y una oración de cobertura del poder de Dios en sus vidas. Así también a los pacientes que están en los hospitales. No nos olvidamos de ello. La palabra de Dios nos dice que oremos por los enfermos. Dice también que oremos por los presos, que oremos por el necesitado, que oremos por todos aquellos que necesitan y necesitamos la palabra de Dios. Así pues, en ese momento de incertidumbre que vive José por una decisión voluntaria, lo vuelve a una vida de incertidumbre. Pero Dios se le presenta en el camino y le dice que no tema, que Él estará con él en su vida y que también habrá un regreso a esta tierra de la cual se estaba desprendiendo. Y ahí vemos en ese regreso el nacimiento de José como su onceavo hijo, el nacimiento de Benjamín, su doceavo hijo, y vemos también cómo explicábamos hace 8 días, cómo a veces las envidias, las codicias, el hecho del reconocimiento, el hecho de vivir tiempos muy naturales, muy connaturales al ser humano, donde nos molesta que otro se vaya a levantar como autoridad nuestra. Sin embargo, la palabra de Dios es muy enfática y nos dice que respetemos a nuestras autoridades. Es un principio eterno, desde y hasta la eternidad. La autoridad en nuestras vidas es una palabra que debe de estar presente, nos traerá bienestar, pero también nos traerá paz. Así pues, oramos por las autoridades porque ejerzan siempre esa función con responsabilidad, con conciencia, pero también con justicia, juicio y verdad. Y en ese sentido, pues, queremos establecer que en esa incertidumbre, insisto, como la que quizá hoy se está pasando por parte de muchas personas que habitamos concretamente en esta Ciudad de México, pero también en el país. Viene pues el nacimiento, viene la vida, el escenario, esa continuidad de ese pacto eterno a través ahora de José. Empieza de una manera muy difícil, poco esperanzadora. Empieza con un joven que es desechado de su familia, abandonado, un hombre con una sentencia de muerte, de abandono, en pocas palabras,
Era un joven que por alguna razón no era bienvenido en esta familia de Jacob, ese cariño que tenía, ese amor y seguramente también esa visión que el padre veía en la persona de José era algo que estaba incomodando. Dice la palabra de Dios que crecerá junto el trigo y la cizaña. Desafortunadamente, en ocasiones nos toca tener la función de trigo y lamentablemente a veces de cizaña. Pero dice la palabra de Dios que crezcan, deberán crecer, porque por sus frutos seremos conocidos. Y en este sentido empieza esta vida de José, vendido en vez de una sentencia de muerte, se sustituye por un peregrinar en el propósito divino de Dios. Las cosas en las manos de Dios tienen sentido, tienen propósito y a veces nosotros pensamos, como en este tiempo, dice, ¿de dónde vendrá nuestra solución? ¿De dónde vendrá la respuesta si se nos ha acabado todo? Precisamente para eso levantó Dios la vida de José, para ser un hombre que pudiera garantizar la continuidad de un pueblo, garantizar la continuidad de ese pacto, porque Dios tiene control. Veíamos pues también cómo en José empieza a brillar una luz al llegar a ser jefe en la casa de un hombre valioso, un hombre de poder en el ejército de Faraón, está en esta casa y termina ese buen momento. A veces Dios utiliza las circunstancias adversas para llevarnos a otra posición. No nos gusta la incertidumbre, no nos gusta vernos enfrentados a situaciones a veces hasta de la muerte misma, ¿sí? Pero todos hemos pasado por circunstancias menores o mayores de la misma manera. Así de que no te eh, sorprendas, no te angusties. Dios tiene control de tu vida. Es necesario que no te centres en ti, sino centres tu solución en Dios. Por eso es importante saber que no estamos solos en este tiempo. Tenemos una compañía de nuestra familia, de amigos, de conocidos, pero también tenemos algo más importante que ello, que es la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que te trata contigo, trata con tu intimidad, trata con tu persona, trata con tus pensamientos, con tus sentimientos y te dice hoy que no tengas temor, que Dios está contigo. A propósito, hay una palabra en 2 de Timoteo 2:7 que dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Necesitamos esos elementos para este tiempo de nuestra vida. Así pues, volviendo al caso de José, lo lleva de estar en una condición donde mejoraba, donde sentía que no era un fracaso, viene a la cárcel, inmediatamente dice algo importante, que la gracia de Dios estaba con José. Y la gracia de Dios abre puertas, la gracia de Dios es la gran diferencia que todos tenemos en nuestro andar, en nuestro caminar. Dios pondrá frente a ti, junto a ti, detrás de ti, a las personas correctas, a las personas que te guiarán, a las personas que te acompañarán y a las personas que te impulsarán. Así de que ten plena confianza que Dios tiene control de tu vida. Y en esa cárcel, dice la palabra de Dios en Génesis 37 en adelante, dice que encontró gracia en el jefe de esa cárcel y lo hizo su administrador. Así de que José estaba en la cárcel, pero estaba en autoridad. Dios estaba preparando la persona de José para un escenario mayor. Dios lo estaba
preparando primero en su carácter, lo estaba en su personalidad, lo estaba preparando para nuevas oportunidades. Escuchaba hoy que frente a un gran desafío, frente a una gran batalla, dice que nos preparemos para la siguiente. Así pues, fue la vida de José, lo preparó de circunstancia en circunstancia, y ahora está José en ese lugar donde empieza a tener contacto con estas personas que un día abrirían la oportunidad. Dios es un Dios de tiempos. La palabra de Dios nos dice que Dios siempre llega a tiempo. Así de que en la vida de José se llegó ese momento cuando él tendría que comparecer, acudir a ese lugar, a ese momento para el cual Dios está preparado. Dice la palabra que junto con este conflicto, esta, esta lucha o este fracaso de familia al perder a un ser querido, dice que estos hermanos que abandonaron a José se acordaron, tuvieron la plena convicción de tener esa evidencia para que el padre de José, Jacob, tuviera la certeza de que su hijo había muerto. Qué difícil es que la mentira a veces viene a apoderarse de los buenos propósitos. Pero aún en medio de la adversidad, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Así de que, insisto, José estaba siendo preparado para llegar, dice, con el rey, con el gobernante en este pueblo. Dios le había dicho a Abraham que le daría una tierra, que estarían en esclavitud, y esa etapa empezaba a darse. Dice que en el universo, en el mundo de ese tiempo, vino una gran sequía, vino una hambruna, una gran necesidad alimentaria, pero que Egipto era un lugar adecuado, con tiempo. La vida de Faraón fue angustiada, fue despertada, por eso cobra vida que Dios tiene en sus manos, en las manos de Dios, al corazón de los reyes, al corazón de las autoridades, sean o no sean creyentes. Dios tiene autoridad de sus vidas. Evidentemente, Jehová de los ejércitos, dice la palabra que desde el principio en Génesis estaba la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa presencia no era Señor y Dios para Faraón, pero Faraón fue inquietado a través de un sueño que no es de esos sueños que soñé esto y pasajero, lo inquietó, lo angustió, lo preocupó, porque dice que soñaba eh, vacas y soñaba espigas que se consumían a sí mismo. Y necesitaba alguien que interpretara ese sueño. Los reyes tienen un equipo de consejeros, gente muy valiosa, inteligente, la gente más preparada de su tiempo, están cerca, o las gentes de mayor confianza también están cerca de las autoridades más eminentes en todos los niveles. Así de que José, de ser eh, repudiado, José, a través de ser eh, acusado falsamente, de ser calumniado, eh,
a pesar de llegar a la cárcel, a hoy, en ese momento, estando él en la cárcel, el rey Faraón tiene ese sueño y Dios estaba preparando la vida de este varón, José, para presentarse. Eh, no es fácil llegar al consejo de los presidentes. Yo no tengo ninguna experiencia, pero sí puedo entender que no es fácil. Se necesita un propósito. Se necesita alguien que pueda eh, recomendarte, como Dios recomendó a José, primero en la persona de los coperos, ese hombre que estaba cerca del rey, de Faraón, el que bebía el vino antes que el rey, que probaba, el que sabía si esta bebida no estaba contaminada, no tenía alguna situación que pusiera en riesgo la vida de Faraón. Ese copero que había sido eh, castigado, había sido encarcelado y había sido restituido de la vida en la vida, en su función. Esa era la persona después de haber abandonado ese compromiso que había hecho en su estancia en la cárcel con José. Era el momento, y en ese tiempo, el tiempo para las personas que tienen un llamado, que tienen un propósito, no es un tiempo sin propósito, no es un tiempo eh, sin sentido, es un tiempo valioso. Eh, Pareciera ser que a veces lo que hacemos es insignificante, pero cuando tienes un llamado en tu vida, Dios se encarga de que lo simple se vuelva con propósito, así de que Dios estaba preparando la vida de José para llegar ante Faraón y para que él fuera la persona. Le dicen, hay una persona en la cárcel que interpretó el sueño y conmigo tuvo razón porque fui destituido y fui restituido. Aquí estoy, soy testimonio viviente de lo que pasó con este varón. Y también dice, hubo otro caso donde el panadero también estuvo en la cárcel, le interpretó el sueño y efectivamente como se lo interpretó, él fue sentenciado a muerte. Así de que inquietó quién la palabra de este copero. Él fue el instrumento, pero el que creó convicción en el rey, en el faraón, para traer la presencia de este varón, eh, sin menospreciar, yo creo, tanto a sus consejeros como al jefe de sus consejeros. No tuvo ninguna duda, la Biblia no nos dice que haya habido una discusión, haya habido una controversia entre los asistentes del rey para decir cómo el Señor va a consultar a otra persona, cómo va a llegarse de un desconocido, pero no solo de un desconocido, de un extranjero, de una persona que no trae un buen currículum, no trae buenos antecedentes en su vida, es un hombre que no tiene eh, muchas cartas de presentación. Eh, Rápidamente Faraón dijo que me lo traiga. José se preparó para ese encuentro. Él sabía que quizá en lo más profundo de sus sentimientos, de su mente, de su corazón, él sabía que tenía un llamado. Se acordaba de esos sueños de su adolescencia, se acordaba de la historia que conocía de su abuelo, de su padre, o de su bisabuelo, de su abuelo, de su padre. Ahora le tocaba a él vivir, ser esa persona de continuidad. Así de que él sabía que tenía un llamado
pero no veía con sus ojos la realidad de ese llamado. Así de que quien tiene una esperanza, tiene una luz en sus manos. Nosotros tenemos esa luz en nuestras manos. Es un tiempo para seguir confiando en Dios. Es un tiempo para, en vez de debilitar nuestra fe, es fortalecerla. Así de que ese es un propósito por el cual hoy estamos eh, dando esta palabra, compartiendo esta palabra, insisto, como una aportación, queremos aportar más, porque gracias a Dios hay muchos pastores eminentes, muchas personas de fe que comparten la palabra de Dios, así de que gracias, porque en todos los lugares hay una oportunidad de acercarnos con nuestro Dios. Así pues, vemos que José estuvo en la presencia del faraón. Faraón le da el mensaje de su sueño. Y algo importante que veíamos hace 8 días es de que José le dice que no era él el que interpretaría ese sueño. Era Dios, era la presencia de Dios la que haría e interpretar ese sueño. Y qué importante es reconocer que hay un orden y ese orden viene de parte de Dios. A Dios le agrada que lo reconozcamos en nuestros caminos. A Dios le agrada que volteemos nuestra mirada siempre a Él. Dios no tiene problema con tu éxito. Dios quiere que seas exitoso. Dios quiere que tengas una mente privilegiada, una vida de éxito. Dios te ha llamado para un propósito especial. Si algo está dormido, está abandonado en tu vida, es tiempo de que vuelvas a ese momento donde se perdió esa convicción de que tú tienes un llamado especial. Eh, Vemos pues de que Dios te ha preparado para algo importante en tu vida. Eh, lo importante no es aquello que es solamente evaluado por otros, sino también por ti mismo, porque tú tienes un llamado en tu vida y ese llamado Dios quiere que lo traigas a su presencia para que brille. Así pues, eh, José eh, le da la interpretación que vendrían 7 años difíciles y que vendrían 7 años buenos. Gracias a Dios lo preparó para los primeros 7 años buenos eh, para poder pasar estos otro tiempo difícil. Y en ese sentido, vemos pues como en ese momento Dios restablece esa herida que José traía en su vida. Dios restablece y con su pueblo. Él era extranjero, pero tenía un origen. Qué importante es no olvidarnos de nuestro origen. Nuestro origen no es un estorbo en nuestra vida. Hoy, en estos días, escuchábamos que hay personalidades en la vida nacional que su origen es un origen humilde, un origen de esfuerzo, pero que la vocación, la educación, la constancia, hoy hay personas en eminencia en nuestro país que están en la primera línea de autoridad, pero son personas que tienen un origen desde nuestro presidente, cada una de las autoridades en nuestro país tienen un origen y no se avergüenzan de su origen. Qué importante es que reconozcamos que no somos nosotros quienes generamos esa bendición, sino es un propósito de nuestras vidas. Nuestras vidas tienen origen y tienen tiempo. Y el tiempo
de partir es desconocido. Nosotros no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas hoy mismo, en la tarde, más tarde, el día de mañana, pero sabemos también que tenemos un llamado y que Dios se ha propuesto cumplir su pacto. Así pues, dice que el rey señala a José como el segundo gobernante, el segundo hombre de autoridad y dice, ¿en quién pues podremos confiar? Si en quién Dios podrá depositar esa inteligencia, ese conocimiento, ese propósito, esa eh, misión, en quién tendremos mejor persona, y señala a José. Dice que tenía 30 años de edad y salta al escenario. Un escenario que duró años, décadas. Así de que en ese tiempo él fue la persona que trajo, recibió al pueblo hebreo. Dice que era un pueblo de 75 personas. Él lo trajo a Egipto. No tuvo temor de decirle al rey, yo soy de un origen hebreo, tengo una ascendencia, soy parte de una generación, soy parte de un pueblo. Y qué importante es cuando la bendición no solo es para tu vida, es para tu pueblo, es para tu familia, es para los tuyos. La bendición, dice la palabra de Dios, que debe compartirse. Dice, y no trae tristeza con ella. Trae esfuerzo, trae lucha, pero trae bendición también. Y esa es una bendición que trae gozo, alegría en nuestras vidas. Así pues dice que Faraón le dice, tráelos a Egipto, dales la mejor tierra. Esa mejor tierra, dice la palabra de Dios, que fue Gosén, esa tierra apartada por Dios para que ahí se estableciera. Los hermanos de José, estas personas que habían tenido un comportamiento incorrecto, hoy estaban conscientes de que las malas prácticas, los malos pensamientos, las malas conductas no les había dado un buen resultado, les había dado tristeza, los había expuesto, ¿sí? Y hoy estaban en un momento donde Dios había trabajado con el carácter de José para hacerlo entender en la lucha, en el esfuerzo, de que tenía un llamado, de que todas las circunstancias por las cuales había pasado José era con un propósito, era para ser esa persona de continuidad en el propósito de Dios. Así de que él pudo traer a su pueblo, pudo garantizar la subsistencia de su pueblo, porque estaba precisamente en una relación de propósito con Dios. Dios se encarga de que tu vida tenga sentido. Así pues, de esta manera yo quiero hoy invitarte a que cualquiera que sea la circunstancia, seguramente la salud es algo muy sensible a las personas. No queremos estar ni en lo personal, ni algún ser querido, conocido, amigo, batallando. Pero yo creo que Dios nos ha llamado para que tomemos nuestro lugar y nos convertamos en unos intercesores, que podamos alentar la vida de otras personas a creer, a confiar que en medio de los tiempos difíciles por los cuales hoy estás pasando, si es de salud, si es de trabajo, si es economía, si es cualquier otra situación adversa, decirte de parte de Dios que Dios tiene un plan para tu vida y que Dios solucionará este problema. El tiempo difícil pasará, el tiempo difícil tiene vigencia y esa vigencia termina cuando viene un tiempo de esperanza a tu vida. No te dejes vencer por las circunstancias, ponte firme,
No dejes que las circunstancias te tiren, arruinen. Levántate. Hay tiempos difíciles. Estos tiempos difíciles en nuestro mismo país se han vivido en otras generaciones. Hoy es un tiempo de tenso, es un tiempo donde quizá a veces quisiéramos identificar dónde está el problema para ser cuidadosos y no enfrentarnos a esa situación, pero así como es una situación invisible, Dios nos dice que tenemos una fe visible, ¿sí? Eh, Esa es la fe que Dios nos dice, que de lo desconocido tenemos nosotros cosas de bienestar. Te animo pues a que confíes en esa palabra. Yo quiero terminar esta parte, esta historia que estamos hablando, dice que es de 400 años. Desde luego, no se puede hablar de 400 años de vida, de experiencias del pueblo de Israel en una hora, en 30 minutos. Desde luego que no es así. No pretendo ser así, sino solamente extraer una parte que podemos aportar como algo importante, algo de esencia, algo por lo cual hoy puedes tomarte y empezar a tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Así de que Él es el autor, dice, y consumador de la fe. Así de que lo que empezó en una persona que la Biblia nos da testimonio de su existencia, en esa continuidad de los hombres de Dios que se han levantado a través de estos siglos, milenios ya. Hoy podemos conocer a través de la palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras, el testimonio viviente de estas personas, pero también el testimonio viviente de una fe que tiene futuro. Así de que quiero llevarte por último a una lectura que resume lo que hemos estado compartiendo, y quiero llevarte a Hechos 7 y que podamos leer esta palabra. Escúchala por favor. Dice en de los versículos 6 al 20, y con esto estamos terminando. Dice, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, esto se lo dijo a Abraham, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y de grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres a la primera vez, y en la segunda vez José le dio a conocer a sus hermanos. José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José, hizo venir a su padre Jacob,
y toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Armor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Así Dios cumple sus pactos, así Dios cumple sus promesas, y en este tiempo es un tiempo en el cual Dios nos confirma que Él tiene control de esta situación. Tenemos esperanza de vida, tenemos esperanza de que esta situación nos dejará experiencias difíciles, pero también experiencias de vida. Eh, Tomémonos de la fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quiero invitarte, pues, por último, a que inclines tu rostro o escuches atenta y pedirte también respetuosamente que nos acompañes en una oración. Con esto terminaremos esta parte de este mensaje, de este día muy sencillo, pero con el deseo que Dios impacte tu vida, que Dios haga nacer en tu vida, en tu corazón, en tu mente, la esperanza de que mañana es un día bueno. Te invito a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, te damos gracias porque nos permites esta palabra. Señor, es una oportunidad que tenemos para decirte que en todo tiempo tú eres Dios, en todo tiempo tú has levantado siempre a personas, circunstancias para bendecir a tu pueblo, para bendecir a la humanidad. Padre, para ti, Señor, todo aquel que es un instrumento en tus manos tiene una bendición especial. En este tiempo queremos orar, queremos poner delante de ti a nuestro país. Dice tu palabra que si mi pueblo se arrepintiera, oraran, entregaran sus vidas y se volvieran de sus malos caminos, dice que tú nos perdonarás. Segunda de Crónicas 7:14, esta palabra es una palabra viva, dice, y tú nos perdonarás y restablecerás tu pacto. Señor, gracias porque este es un tiempo, Señor, que queremos suplicarte porque tu presencia, tu mirada, tu oído, tu deidad se manifieste en nuestro país, se manifieste en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, pero también se manifieste, Señor, en todos los países donde están viendo esta experiencia angustiante, preocupante. Cada día hay experiencias difíciles en familias, en hogares. Pedimos también porque tu presencia les llene de esperanza, de paz, de consuelo. Y Padre, Señor, bendice a nuestra nación. Y como dice tu palabra, bendice a nuestros gobernantes. Bendice
a nuestro presidente, a los gobernadores, a las autoridades municipales, a las autoridades que están en eminencia de los diferentes poderes. Pero también te pedimos, Señor, que bendigas a los médicos, a los directores de los hospitales, de los institutos, a las personas que están dirigiendo esta, eh, todo este tiempo. Padre, dale sabiduría, dale gracia. Padre, permite, Señor, que nuestro pueblo deje ese corazón de piedra y tenga un corazón de carne, que seamos respetuosos. Danos ese sentir por nuestras autoridades, por la gente, personas que hacen bien. Quita ese corazón de piedra y danos un corazón de carne sensible, humilde. Padre, muchas gracias. Desde aquí una vez más elevamos una oración por los hogares donde hoy están recordando a el ser querido que hace unos días les acompañaba, se sonreía con ellos, platicaba, tenían proyectos hacia el futuro. Padre, bendícelos, Señor. Dice la palabra que ellos parten, pero sus recuerdos quedan. Señor, ponemos en sus manos sus vidas y también nosotros nos ponemos en tus manos. Cúbrenos con tu favor y tu misericordia. Padre, bendice a nuestro pueblo, a nuestro país. Te lo suplicamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida, que vertió su sangre para salvarnos y hoy está a la diestra del Padre, dice, preparando moradas eternas. Padre, te damos gracias por este tiempo, nos ponemos en tus manos y suplicamos, Señor, que nos permita seguir adelante. Te lo suplicamos con acciones de gracias y con humildad en Cristo Jesús. Amén.